vamos a otro tema político que tiene que ver con un ministro que hasta ahora ha tenido un perfil más o menos bajo, no ha formado, digamos, no ha sido protagonista de ningún escándalo o de ninguna denuncia grave hasta ahora, como por ejemplo los ministros de Martini o Quero, pero que es un ministro importante. Dicen que es muy cercano a la presidenta, incluso algunos dicen que es una especie de premier en la sombra. Estamos hablando del ministro de Justicia, el ministro Arana. ¿Qué sucede? Que hay ahora una serie de contactos, amistades o cercanías en su pasado que podrían generarle problemas. Audios que fueron obtenidos legalmente vinculados a la investigación de los cuellos blancos dan cuenta de un sinnúmero de llamadas de este ministro a dos de los jueces más complicados en este caso, particularmente Walter Ríos y César Inostroza. Dayana Ciesa nos trae toda la información. Es uno de los alfiles de la presidente Dina Boluarte, que por estos días se encuentra con mayor aplomo en el gabinete. Eduardo Arana Issa es sin duda uno de los ministros del círculo más íntimo de la presidenta de la República, que a diferencia de Morgan Quero y Julio de Martini, ha sabido hasta ahora sortear las graves tensiones políticas y los cuestionamientos. Cuando Arana tan pronto es designado ministro de Justicia, salen estos cuestionamientos del caso Cuellos Blancos, él sale con su versión de que no hay viso de ilegalidad y de alguna manera supera esa ola. Como un verdadero alfil, ha sabido avanzar y retroceder estratégicamente en el juego político, al punto que podría muy pronto dejar de ser el premier en la sombra, tal como algunos lo señalan, y convertirse en el próximo titular de la PCM, pese a las amistades peligrosas que mantendría con los cabecillas de los cuellos blancos, César Inostroza y Walter Ríos. Vínculos que salieron a la luz a los pocos días de asumir el cargo. Hace un año teníamos la información que él tenía más de 30 llamadas con Inostroza, pero lo grave es el audio que sí existe, en donde justamente se comunican y le dicen que evidentemente van a notificar a otra parte para dilatar un proceso. Eso es sumamente grave, es decir, eso ya para mí constituye tráfico de influencias, una cuestión por la cual todavía él no ha respondido justamente ante la justicia, siendo irónicamente ministro de Justicia. Me dice que de plano eso estaba para ser declarado improcedente. Ya. Pero lo que está haciendo es, para hacerle un poco larga el tema, está notificando al demandado, ONP. Ya está. Ese Ya. es el favor que ahorita está haciendo y esperar lo que conteste. A ver, vamos a ver lo que salga, pues. Así Ya, es, hermano. ¿Ya? Listo. Listo, señor. Gracias, hermano. Un abrazo. A ti más bien, gracias. Está bien. Gracias. Un abrazo, ¿ah? Ya nos vemos. Muchas gracias. No solo fueron 30 llamadas entre el ministro Eduardo Arana y el cabecilla de los cuellos blancos, como se reveló hace unos meses. En realidad, fueron más de 180 las llamadas entre ellos de ida y vuelta entre los años 2011 y 2018, según información obtenida en el levantamiento del secreto de las comunicaciones, a la que Cuarto Poder tuvo acceso esta semana. Aquí se demuestra que su amistad data de muchos años atrás. La comunicación entre ellos fue muy fluida durante estos últimos años, entre Eduardo Arana y el hermanito del puerto, César Inostroza. Eran años en los que ya no tenían relación laboral en el Poder Judicial, pues Arana había dejado de ser asesor del entonces presidente del Poder Judicial, Javier Villestein, desde el 2011. Lo que llama la atención es que en este registro de llamadas, además, se hallan más personajes ligados al sistema de justicia que terminaron investigados, procesados o involucrados en hechos de corrupción o tráfico de influencias. La lista de las posibles amistades peligrosas de Arana parece ser más larga de lo que se pensaba. Si el señor tenía, por lo menos por lo que se supo hace un año, vínculos extraños o complicados en el sistema de justicia, quizás una tesis puede hacer que la señora Boluarte quiera aprovechar esos nexos que de repente, en alguna medida,
en otras instancias que no conocemos, el señor Arana aún mantiene. Y creo que esa fama que lo acompaña no es nada bueno, y el hecho de que la presidenta lo quiere tener tan cerca quiere decir que quizás necesite esta clase de articulaciones. Eso hay que estar muy atentos. Los estrechos nexos que mantendría Eduardo Arana con los cabecillas de los cuellos blancos del puerto quedarían evidenciados además en esta nueva información que hoy sale a la luz. Entre el 2016 al 2018 se contabiliza más de 30 llamadas con el otrora presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. Eran años en los que este magistrado ya ostentaba todo su poder en el puerto. Tanto Maurate como Arana tienen esta cercanía o este acceso a operadores judiciales, ¿no? Y en esa medida, efectivamente, la ventaja que pueda tener él, primero en el Ministerio de Justicia y luego en un eventual nombramiento en PCM, creo que es algo muy relevante, ¿no? Porque nuevamente estamos frente a una presidencia muy judicializada. La lista de los amigos del ministro es larga. Era julio del 2018, año en el que Eduardo Arana postulaba por el partido de Alianza para el Progreso de César Acuña en las elecciones municipales y regionales. Pretendía ser regidor por el distrito de San Isidro, cuando a través de 6 llamadas telefónicas los días 20, 24 y 25 de julio entabla comunicación con el fiscal superior de Lima Norte, Alberto Orlando Rosell Alvarado. Personaje que un año después, en el 2019, fue detenido por agentes de la DIVIAC y del Ministerio Público junto al ex premier César Villanueva. ¿Algo que decir, señor Villanueva? Al fiscal Rosell e interlocutor de Arana se le acusó entonces de patrocinio ilegal, al haberse aparentemente valido de su condición de fiscal para presuntamente ayudar en las investigaciones en contra de Villanueva por el caso Odebrecht. Sí. Alberto Rosell Alvarado. En el allanamiento a la oficina del fiscal Rosell encontraron más de $71,000 y 24,000 soles en efectivo, cuyo origen no se pudo esclarecer en ese momento. Otro de los interlocutores recurrentes de Arana en los años 2016 y el 2017 es el magistrado Jimmy García Ruiz, expresidente de la Corte de Justicia de Lambayeque. Fue sentenciado a 11 años de prisión en agosto del año pasado por delitos de tráfico de influencia e encubrimiento personal. Con el ahora ex magistrado, Arana tuvo 83 llamadas entre el 2016 y el 2017. En ese entonces era juez superior de justicia de Lima Este. La pena quedó suspendida hasta ser confirmada por la Corte Suprema. Esa es la razón por la cual estamos emitiendo este mensaje. Otro magistrado en la lista de llamadas de Arana es William Quiroz Salazar, un vocal superior del Cono Norte, que fue señalado por el sentenciado por tráfico de drogas Gerson Galvez Calle, alias Caracol, de ser uno de los jueces que realizaba coordinaciones para lograr presuntos favores. Esto según una denuncia periodística. Las llamadas que Arana sostiene con Quiroz Salazar datan de los años 2013 y 2014. ¿Cuánto quiere por el paquete completo? El doctor Fernández me recomienda al doctor William Quiroz. Él es vocal superior en Cono Norte. Pero hay más jueces cuestionados. Daniel Adriano Peirano Sánchez, expresidente de la Corte Superior del Callao, investigado también por el caso Cuellos Blancos y quien fue acusado por la Fiscalía de la Nación por presuntos delitos de corrupción cometidos durante su gestión. También hablaba con Arana en el año 2012. Para todos aquellos personajes que tuvieron vinculación con los investigados en el caso Cuellos Blancos, la Fiscalía solicitó el levantamiento de sus comunicaciones. Es así que nacen estos registros del hoy ministro, que tuvo también como asiduo interlocutor a Basilio Luciano Cueva Chauca. En ese entonces, integrante de la Quinta Sala Laboral Permanente Contencioso Administrativa de la Corte Superior de Lima.
Entre ellos hay llamadas de ida y vuelta en el 2017. Años más tarde, se convirtió en el presidente del Jurado Electoral Especial de Lima Centro. Cueva Chauca, según el testimonio del aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva, sería uno de los jueces que coordinaba las acciones para evitar las investigaciones que la Junta Nacional de Justicia realizaba contra Patricia Benavides, y también habría tenido como encargo impulsar el archivamiento del caso en contra de su hermana, Emma Benavides. Está usando probablemente las habilidades del señor Arana de influir en el sistema de justicia, quizás para las causas de la misma presidenta. Es decir, no solamente a nivel de escudero político o jurídico del gobierno, como le corresponde ser al ministro de Justicia, sino también quizás estableciendo conexiones por lo bajo, como hizo en el caso anterior, para evidentemente tratar de frenar, dilatar o defender de manera, digamos, mañosa a la presidenta de la República. Y por eso quizás hasta sea promovido a un cargo más importante. José Luna Gálvez aparece también entre los que solía comunicarse con el ahora ministro de Justicia en los años 2017 y 2018. Tienen 14 llamadas, según este reporte que pertenece al levantamiento de las comunicaciones de Eduardo Arana y que obra en carpeta fiscal. El ministro Arana prefirió no participar en este reportaje porque dice seguirá dando las explicaciones sobre este caso solo ante el Ministerio Público, al estar siendo aún investigado. Más allá de si hay un delito o no, sí creo que hay una necesidad de alguna transparencia, de saber como opinión pública por qué una persona tiene una comunicación tan recurrente con personajes que tienen este perfil cuestionable y serios cuestionamientos que todavía está pendiente que se aclaren. Claro, el recurso más cómodo es decir, eso está siendo judicializado, yo no tengo nada que decir, pero creo que un funcionario público tiene el deber de transparentar las acciones que hace, ¿no? Que aunque el ministro de Justicia ha querido negar de todas las formas la significativa influencia que podría tener en las decisiones del gobierno, el audio revelado en su momento por el capitán Junior Izquierdo y negado tantas veces por Santibáñez, confirmaría que Arana sería uno de los principales asesores de Dina Boluarte. ¿Quién asesora a ella? O sea, es... ¿Quiero? No, Arana. Son los hechos los que podrían estar dando peso a esta versión que señala sobre el verdadero poder que Eduardo Melchor Arana Issa ejercería sobre la mandataria. Quizá podría ser más grande del que todos imaginamos. Si él es el principal asesor, bueno, jurídicamente el ministro de Justicia es el asesor legal de la presidenta. Por lo menos vemos que hay coincidencia en la estrategia de decir que las explicaciones solo se dan a la Fiscalía y no a la ciudadanía, cuando en realidad los funcionarios públicos tienen que ser transparentes con todos nosotros. Tenemos derecho a exigirlo y nosotros los medios lo exigimos en nombre de los ciudadanos, no para nosotros, para todo el país.